Buenos días, amigas, amigos de los medios de información. Decirles que nos acompañó a la sesión previa del grupo parlamentario el presidente nacional Jesús Zambrano Grijalva y el secretario general Alejandro Sánchez Camacho. En ella hablamos del asunto de telecomunicaciones y de los avances que tenemos en la negociación. Así es que le dejo el micrófono al presidente. Bueno, a ver, me está pidiendo que sea yo quien dé la descripción de los avances. A ver, los avances que tenemos de las propuestas de modificación del PRD tiene solamente un corchete: el tema de los derechos de los comunicadores de radiodifusión. Todos los demás, que yo he repetido, que si quieren los vuelvo a repetir, están ya acordados en la mesa. Hablo del derecho de las audiencias, hablo del derecho, la protección de los derechos humanos laborales de los trabajadores de telecomunicaciones y radiodifusión, hablo de cómo desahogar las opiniones no vinculantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda para los ámbitos de competencia respectiva, que es a través de otorgar un plazo a las autoridades dentro del cual deben de dar su opinión y en caso de no darla, continuar el trámite, una especie de afirmativa ficta sin serlo. Hablo de la rendición de cuentas de parte de los órganos que se crean en esta reforma, que tiene que ver con comparecer al Senado, rendir informes semestrales, establecer causas de remoción, construir una reforma constitucional desde este dictamen sobre el artículo 105 para prever la posibilidad de la interposición de una controversia constitucional, ¿sí? Hablo del tema de cuando se menciona el tipo de concesiones públicas, privadas y sociales, la referencia expresa de que dentro de las sociales están comprendidas las radios comunitarias e indígenas. Y así estamos transitando, debo decirlo con claridad. En la mesa general solo quedan pendientes dos corchetes: el tema de la red troncal, ¿sí?, para que se preserve como cualquier servicio público. Todos los servicios públicos son propiedad del Estado mexicano y el Estado mexicano puede concesionarlos, pero no puede haber en la Constitución una previsión expresa de que deba ser concesionado, es decir, que deba ser entregado al sector privado, ¿sí? Esa es la parte que nos tiene detenidos, y junto con otro corchete, el tema de la suspensión provisional en el caso de actos, de normas generales, actos o omisiones en asuntos de competencia y telecomunicaciones. Es un asunto que nos tiene detenidos. Hemos estado reunidos desde muy temprano acá en el Senado, terminamos ayer ya muy noche y las Comisiones Unidas ya están instaladas, están en receso, van a iniciar sus trabajos pronto para poder resolver a través de un documento, si es que llegamos a un acuerdo general, sino a través de los procedimientos legislativos correspondientes, que es propuesta, discusión y votación, para tener un dictamen y que el día de hoy pueda subirse al pleno y quede de primera lectura, y el día de mañana sea segunda lectura, discusión y votación. Es lo que queremos informarles. Yo creo que debemos escuchar al presidente nacional, pero esos son el estatus que tiene la mesa de negociación. Gracias, senador Barbosa. Buenos días, amigas y amigos de los medios aquí presentes. Quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción por el esfuerzo que han estado realizando los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República para poder ir avanzando en los acuerdos de los que se han dado cuenta en los últimos días y que ahorita sintetizaba el senador Miguel Barbosa. Y junto con ello, reconocer también el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que han estado expresando en los hechos
nuestras compañeras y compañeros pertenecientes a las comisiones de trabajo del Senado de la República, que han ido avanzando en esto que esperamos ya en los próximos minutos, próximas horas, pueda ser un dictamen que se presente de manera conjunta o mancomunada por las 4 comisiones a las que se les turnó la minuta de la Cámara de Diputados. Yo soy muy optimista en que este conjunto de asuntos puedan ser ya resueltos en las próximas horas y que, como se dijo, el día de mañana esté sometiéndose en el Pleno a la discusión y en su caso la votación correspondiente, y lo que de aquí resulte ser turnado a la Cámara de Diputados. Debo decirles también que hemos estado en contacto muy responsablemente con los compañeros y compañeras integrantes de los grupos parlamentarios, en mi caso con los del PRD, y para estar pendientes, que estén muy pendientes, a efecto de que se le dé un curso también ágil allá a lo que el Senado de la República pueda resolver, ojalá así sea, el día de mañana, a través también de los presidentes de los partidos del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, así como la parte correspondiente al gobierno federal, integrante del Consejo Rector del Pacto por México. Hemos estado también valorando e intercambiando las informaciones, y desde luego también para que al ser regresado el dictamen que tome mañana, la resolución que tome mañana el Senado de la República, pueda ser turnado de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, y que la semana que entra pueda estar siendo igualmente, con toda responsabilidad y en un ánimo y en un escenario de respeto entre ambas cámaras, por la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que los trabajos van avanzando muy bien, y que, como lo habíamos dicho, sin presiones y con toda libertad, los grupos parlamentarios, en el caso concreto el grupo parlamentario del PRD, ha estado avanzando en tomar decisiones y en hacer valer algunas cosas que efectivamente a nosotros desde un principio nos interesaban mucho que pudieran ser incorporadas en esta reforma constitucional, y qué bueno que haya ido lográndose este avance y que estemos en este escenario que estoy seguro le va a servir al país. Los corchetes, de los que se ha dado cuenta aquí, pues tendrán que seguirse discutiendo en las próximas horas, y si no hay acuerdo, pues habrá que votar y que decida la mayoría si se aceptan propuestas de unos o de otros. Por lo demás, estamos a sus órdenes. Les quiero hacer una pregunta al señor Víctor Mañana, rumbo de México. Al coordinador Barbosa y al presidente Zambrano, por favor. Yo quiero preguntarle al coordinador Barbosa si el escenario que se va a perfilar en esta reforma de telecomunicaciones es que las comisiones dictaminadoras lo aprueben en general y las reservas se lleven al pleno para que ahí se discutan. Y al presidente Zambrano, si es suficiente para el PRD la remoción de 7 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social que estaban operando programas sociales en Veracruz para favorecer al PRI en los próximos procesos electorales, o le pedirán más al gobierno, que vaya más allá. Está el compromiso de Rosario Robles de que ella asegura que no se va a lucrar con los programas sociales para darles visos electoreros ni con la cruzada nacional contra el hambre. Sobre telecomunicaciones, bueno, es desahogar el proceso legislativo. Si en Comisiones Unidas hay un dictamen que no se asume por unanimidad, seguramente quienes hayan estado en contra harán las reservas allá en el Pleno, o más aún, cualquier senadora o senador puede hacerlo, aun cuando el dictamen venga por unanimidad. El derecho de los integrantes del Senado es pleno, es para poder intervenir en el proceso legislativo, y el proceso legislativo se desahoga primero en comisiones y después en el Pleno de la Cámara de Senado. Pero bueno, mi en el sentido de que para que esto se acelerara dado los tiempos, que ya están encima. Hay tiempo, y hoy tendrá que haber dictamen de Comisiones Unidas y subirse al Pleno para quedar primera lectura. Y mañana habrá sesión plenaria para segunda discusión y votación. ¿Más sobre telecomunicaciones o ya? María Ibarra.
Preguntarles también al senador y al presidente Zambrano, ¿cómo se podría resolver, pues, o cómo se está perfilando que se resuelva uno de los corchetes que nos platica, que es un asunto que ha hecho suyo el PAN y que es justamente el asunto de la suspensión a las resoluciones de la COFECO y el IFETEL? ¿Se podría ir sin el PAN? ¿Se podría ir ahí PRI, PRD para lograr destrabar este asunto? Y bueno, al presidente Zambrano preguntarle cómo ve el Pacto por México, los cambios que se están perfilando pues a la minuta aquí en el Senado. Y bueno, yo también insistirle si nos puede dar una opinión acerca de lo de Veracruz, en específico si esto no pone en riesgo pues justamente el Pacto por México, dado que el presidente nacional del PAN pues está pidiendo pues juicio y la destitución del gobernador y de Rosario Robles. Termino con el tema de telecomunicaciones para que el presidente nacional nos dé su opinión de los otros temas. Bueno, primero, lo que hemos comprometido quienes estamos en las mesas, y es un exhorto a los 128, a las y los, es cuidar el comportamiento, las formas, el lenguaje, para que se vea que en el Senado se puede discutir de manera correcta. Y en el caso del tema del corchete sobre suspensión provisional y definitiva en juicio de amparo, estamos escuchando propuestas. Hay una propuesta de redacción que a nosotros no nos satisface, ¿sí? Y que tiene que ver con que se establezcan en la ley secundaria los casos en los cuales el acto de autoridad solamente puede aplicarse hasta que concluya el juicio de amparo, pero para nosotros esta circunstancia llevaría a la construcción de la ley secundaria, llevaría un escenario de máxima negociación, de máximo cabildeo, para construir en la ley secundaria una lista interminable de casos en los cuales los actos de autoridad no fueran ejecutables hasta que no se resolviera de manera definitiva el juicio de amparo. Ya no habría necesidad para quienes buscan la suspensión y quieren evitar la ejecución del acto de autoridad de buscar un juez a modo. Ya serían casos predefinidos en la ley y solo se limitaría el amparista a promover su demanda y a retardar el juicio. Sería peor. Hay otro elemento, están por ahí buscando estándares internacionales que tienen que ver con en qué casos en todas las legislaciones puede haber esta previsión, pero no hemos recibido ninguna referencia sobre ese asunto. Pero estamos dialogando, que es lo importante, estamos dialogando y esperamos tener una construcción que lleve el máximo consenso, y yo todavía no me retiraría de llevar inclusive la unanimidad. Yo eso es lo que espero, a lo que podamos llegar aquí en el Senado, pero nuestras posiciones son muy claras y por eso nuestra reunión de la mañana, que es la previa a la sesión, no a la sesión, pero sí a los trabajos de comisiones, la llevamos a cabo frente a nuestro presidente nacional y a nuestro secretario general. Sí, yo suscribo lo que ha dicho el senador Barbosa en relación con este tema del corchete sobre la suspensión ante actos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Me parece, desde mi punto de vista, desde la perspectiva del PRD, que sería uno de los temas que sí atentarían de accederse a ellos en los términos en los que hasta hoy se ha planteado, atentaría contra una parte de la esencia de la reforma propuesta. Los otros temas en los que se ha ido logrando consenso, yo los celebro por ello mismo, me parece que enriquecen el contenido central, el meollo, el núcleo de lo que es el sentido democratizador de la reforma propuesta. Y el otro tema ya no tiene nada que ver con esto, pero lo que estoy diciendo es que, bueno, hemos venido intercambiando puntos de vista con los presidentes de los partidos firmantes del pacto y la representación del gobierno federal,
y los hemos venido compartiendo hasta donde hoy van los acuerdos. Es decir, vamos armonizándonos, vamos armonizados, mejor dicho, en la misma ruta, compartiendo lo esencial de lo que hasta aquí se ha ido logrando. Yo celebro esto, y como lo vimos también ahorita hace unos minutos, lo expresé aquí, celebro el trabajo de las compañeras y compañeros senadores que han estado trabajando en las distintas comisiones y desde luego también con sus opiniones en las plenarias del grupo parlamentario. En relación con el tema veracruzano, rápidamente, nosotros hemos dicho que no vamos a permitir que en las campañas electorales para los comicios del próximo 7 de julio en 14 entidades de la República quieran hacer uso indebido, ilegal, de programas públicos, de recursos públicos, para, como dé lugar, querer hacer ganar al partido en el gobierno. Cancha pareja para todos. No vamos a aceptar que nos quieran ganar a la mala, y en esto vamos a interponer por quien sea, y vamos a acompañar en el caso concreto de PAN-PRD los señalamientos, las denuncias que se hagan. Yo creo que no es suficiente, por supuesto, la separación de algunos funcionarios. Tienen que tomarse medidas verdaderamente y blindarse los programas, todos absolutamente, del gobierno federal, para evitar que se haga uso indebido de ellos en las campañas electorales. Así de sencillo, y que se establezca la responsabilidad que corresponda también contra funcionarios que están haciendo uso indebido de estos recursos. Pues muchas gracias, muy buenos días. Oye, Jesús, presidente, primero que nada, una puntualización sobre lo que acabas de señalar. El PAN, el PRD, está ya con datos, cuenta con información, y qué otras entidades de los 14 comicios en donde pudiera presuntos responsables de ese tipo de anomalías. Esa es una precisión. Y una pregunta también específica: ¿qué es lo que ocurre con el PRD en el estado de Guerrero? Está, como se ha dicho, doblando las manos para que se elimine, entre comillas, un problema de corto plazo en materia educativa, para legarle y por tanto poner en entredicho la reforma educativa hacia el futuro a nivel nacional. Estamos incluso poniendo en entredicho el pacto por México en materia educativa para, insisto, acotar el problema en Guerrero y que después se nos venga la bomba a nivel nacional. Jesús. No queremos bombas ni en Guerrero ni a nivel nacional. Sobre los temas electorales estamos acopiando toda la información, y en próximos días daremos a conocer temas muy particulares. No me quiero detener en eso hasta hoy, y el PAN nos había avisado que presentaría el día de ayer señalamientos concretos para el caso Veracruz. Los tenemos también de manera muy concreta y lo vamos a dar a conocer en próximos días para el caso de Quintana Roo, nosotros como PRD. Pero queremos tener los elementos suficientes para no salir con cosas menores o superficiales. Y en el caso de Guerrero, lo que acordamos en una reunión que tuvimos el pasado domingo en Acapulco, el gobernador, los grupos parlamentarios federales y el local del PRD, junto con las direcciones nacionales y estatales, que nosotros íbamos a encauzar, y lo estamos haciendo por vías institucionales, los reclamos, las exigencias y los puntos de vista de los maestros en lo que tengan razón, y que no se contrapongan con lo que es el contenido esencial de la reforma constitucional que en materia educativa el Congreso de la Unión resolvió en el mes de diciembre. Estamos nosotros convencidos de que debemos escuchar todas las voces. Es muy probable que la semana próxima tengamos una reunión muy importante con anuncios muy importantes del Consejo Rector del Pacto en este terreno, y en lo que hoy el Congreso del Estado de Guerrero presente para su discusión, de ninguna manera va a significar más que el subrayar el sentido del carácter público y gratuito de la educación, que de ninguna manera se pretende atentar contra derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la educación, y que desde luego también los maestros tienen el derecho de exigir tener instrumentos propios para poder transparentar los procesos de evaluación y de capacitación del magisterio. Estoy convencido, por lo que he conocido todavía hasta la medianoche de ayer, que se pueden encauzar recogiendo aspectos fundamentales y sin contravenir
las disposiciones generales, nacionales, los reclamos que se han estado haciendo en el estado de Guerrero. Ojalá y haya la responsabilidad también de todo el mundo para que entienda que podemos darle cauce a preocupaciones que se han asentado en una parte importante del magisterio guerrerense, pero también en otras partes del país. Por eso yo soy de los convencidos de que antes que presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley, debe escucharse primero el conjunto de las voces. Eso no ocurrió aquí. ¿Perdón? Eso no ocurrió en este caso. No se escucharon las voces. ¿En qué caso? En la reforma educativa. No, viene la reforma reglamentaria. Nosotros nos hicimos llegar de muchas voces, de muchas opiniones cuando se hizo la reforma constitucional en materia educativa. Pues ahora sí, muchas gracias. Pues aprovechando, pues, buenos días a todos y me voy rapidito. La primera, tenían aquí en el Senado pendiente lo de anticorrupción, les queda semana y media, ¿va a haber suficiente tiempo para sacarla adelante o se va a quedar empantanada? Segunda, de una vez se las lanzo, ¿no? Segunda, en el caso de la liberación de Abu Jaber en el general, sabemos su opinión y qué va a suceder con los demás que tienen esta figura del arraigo encima. Se les va a pedir un procedimiento a los responsables de esta situación, que se tiene que hacer al respecto, porque pues yo creo que nada más un gracias si se queda, pues no. Y por último, para Jesús Zambrano, ya se empieza a contaminar esta situación de las elecciones del 7 de julio. Hay quien dice, pasando las elecciones se acaba el pacto. ¿Usted qué esperaría de esta situación, elecciones y pacto? Gracias. Para que cierre mi presidente nacional, solo por eso. El tema del modelo de combate a la corrupción, que es una reforma constitucional. Hemos vuelto a hablar de ese tema con los coordinadores y tenemos el acuerdo de sacarlo antes de que concluya el proceso, el periodo. Antes o al 30 de abril. Así es que es una noticia que sin duda nos complace a nosotros. Bajo el modelo que se discute en comisiones, ya saben cuál, hay tres modelos. El modelo PRD, que es mejorar, aumentar las atribuciones de la Auditoría Federal, el PAN, que es la Fiscalía, y el del PRI, que es el de la Comisión Anticorrupción. Aquí el asunto tiene que ver con la Fiscalía o con desagregar el ejercicio de la acción penal, pero están construyéndose las propuestas para que antes que termine el periodo, o en este periodo mejor dicho, pueda haber reforma constitucional en este asunto. El tema de Abu Jaber, pues yo ya le di mi opinión ayer. Yo sí siempre estaré en favor de que todo inocente debe estar en libertad. Todo inocente. Yo creo que tampoco debemos de tomar con cuidado el asunto y no estar presenciando, diría yo, un ajuste institucional entre gobierno y ejército. Pero vamos a tomarlo como un asunto de legalidad, de estricto apego a la ley. Y aquí lo que voy a decir lo voy a hacer a título personal porque no lo hemos hablado de antes. Las figuras de testigos protegidos y de arraigo, yo opino que deben ser sin duda revisadas, que existen en todos los sistemas investigatorios del mundo, pero acá en México son los hombres, son las personas los que aplican la ley quienes han deformado la existencia de esas figuras. O sea, tratándose de figuras, en los términos de la ley vigente se tiene que valorar, y se tiene que valorar el valor, debe que hacer una revisión del valor probatorio de las declaraciones de testigos protegidos. Pero son asuntos que ya no nos dio tiempo y que íbamos a sacar en este periodo. El tema de arraigo, el tema de testigos protegidos, pero ya no dio tiempo. Así es que esa es la opinión que yo puedo dar, presidente. Simplemente decir que comparto estos puntos de vista. Lo hemos dicho en su momento, lo dijo el ya hoy extinto
en su momento diputado Juventino Castro y Castro, exministro de la Corte, detener para investigar o investigar para detener. No hay ninguna duda de que se ha hecho un uso abusivo de estas dos figuras, del arraigo y de los testigos protegidos, y estamos viendo las consecuencias de ello. Nosotros estamos por la eliminación, revisión en el sentido de buscar su eliminación de estas figuras. Y en lo demás, no adelantemos vísperas. Estamos en un momento muy importante de una reforma que va a trascender de manera significativa en la vida del país, que le va a impactar en los próximos años, que es esta, la de competencia económica y de telecomunicaciones, y hay que insistir en las reformas que le siguen haciendo falta al país. ¿Cree que hay pacto para rato entonces? ¿Perdón? ¿Hay pacto para rato desde su punto de vista? Hay pacto hasta que nos sigamos entendiendo y acordando cosas por el bien del país. Gracias.